responsable y equitativo. La Asociación de Jóvenes Empresas del Ecuador exhorta al gobierno a tomar medidas ante la crisis energética que está impactando de manera significativa a las empresas en el país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Pamela Pino. Ella es presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador. Pamela, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un gusto estar aquí en esta entrevista y saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando por los diversos medios. Gracias, Pamela, nuevamente por estar aquí junto a nosotros. La crisis eléctrica que afrontamos actualmente, sin lugar a dudas, tiene serias repercusiones económicas. ¿Cómo está afectando esto a las empresas? Sobre todo a aquellos jóvenes empresarios que han apostado por este país. Definitivamente estamos bastante consternados, preocupados por el tema de la crisis eléctrica que estamos atravesando. Desde el sector productivo siempre hemos tenido las mejores intenciones de colaborar. En nuestro acercamiento como gremio que tenemos a través del comité empresarial, conocemos que la parte industrial, que es obviamente la que más consume, han ya aceptado en este caso encender sus plantas y generadores para poder contribuir al menor uso de la energía eléctrica por la parte estatal. Sin embargo, eso no es una posibilidad para todas las compañías en el Ecuador, ni para todos los empresarios. De hecho, es un nuevo gasto que tenemos ahora proyectado dentro de nuestras cifras, no solamente en el gasto de la compra del generador, sino también para que funcione el generador de los otros medios que tenemos que alimentarlo, pues, ¿no? Lo que nos preocupa a gran manera es la poca certeza que nos da el Estado sobre cuándo se puede solucionar el problema, sobre cuáles son las medidas a tomar, y sobre todo, inclusive de algo tan básico como en qué horario se va a ir la luz. ¿Cómo planificamos nuestras actividades? ¿Cómo hacemos lo mejor por la seguridad y por la estabilidad de la empresa y de nuestros colaboradores? Si no sabemos si vamos a poder tener energía para mantener una reunión, para poder producir nuestros productos o servicios, el efecto concatenante que genera esto desde el microempresario hasta el gran empresario son pérdidas entre un 15 y un 25% de impacto directo en las ventas, lo cual es bastante significativo en una época donde hemos atravesado un año crítico, donde iniciamos con crisis política, donde luego iniciamos con crisis de seguridad y ahora también tenemos una crisis energética, que de alguna manera también impacta esos otros segmentos. Nuestros colaboradores de las empresas se encuentran ahora expuestos porque tienen que llevarse sus equipos de trabajo y buscar dónde poder trabajar, porque a veces los horarios en los que no está la energía dentro de las oficinas tampoco tienen en sus domicilios. Entonces están expuestos a la vía pública, a un mall, a una cafetería, a un restaurante o en cualquier espacio donde ellos puedan laborar, lo cual es extremadamente incómodo, no es sano, no genera un clima laboral y aparte de eso hay una exposición directa del colaborador y de los activos de la compañía como tal, que también se encuentran en riesgo. Ahora, justamente esto, ¿hasta qué punto llega a afectarlos? ¿Podría llevarlos tal vez a cerrar esas empresas nuevas que no tienen la liquidez suficiente todavía porque obviamente están empezando para poder aguantar esta situación y lo que vaya a durar, ¿no? Así es. De hecho, como consultor empresarial, una de nuestras frases principales en el tema de planificación financiera es la caja y el dinero es el rey. Entonces, independientemente de las ventas que no se pueden hacer, que ya percibimos una baja, tenemos un impacto muy fuerte económico en el flujo de caja. Y como tú bien mencionas, esto es una causal para que ciertos negocios cierren y para que otros ni siquiera se abran. Entonces, al final del día, ¿qué pasa? Esto es un efecto concatenante en la economía. Si estos negocios no se generan, el dinero no circula, la crisis se agrava mucho más, eso significa que las personas pierden empleo y por lo tanto se genera delincuencia o se generan otras situaciones. Hay una repercusión directa en el empleo, sin lugar a dudas. ¿Qué le piden al gobierno? ¿Qué debería hacer para de alguna manera reducir el impacto de esta crisis eléctrica para las empresas y sobre todo para los jóvenes empresarios, para aquellas empresas que son nuevas, que están comenzando? Nuestro requerimiento inmediato, en primer lugar, siempre ha sido la claridad y que se respeten los horarios, porque por lo menos sabiendo en qué momento se va a ir la luz, nosotros podemos programar nuestras actividades, podemos programar nuestras reuniones, podemos salvaguardar la seguridad de nuestros colaboradores y de nuestros activos. Pero si no conocemos en qué momento se va la luz, ¿cómo trabajamos?
Asimismo, sabemos que el problema es muy severo y que no se va a solucionar simplemente de un día para otro. Desafortunadamente, las medidas que está tomando el gobierno, como tratar de conseguir energía de otros países o las barcazas que está contratando, son medidas que debieron haberse implementado hace como 2 meses, porque el problema energético no empezó ahora, empezó meses atrás. Y esto recién vamos a ver resultados a finales de noviembre o diciembre, de que pueda de alguna manera contribuir a la red eléctrica o el abastecimiento que estamos necesitando. Por ende, el requerimiento que nosotros pedimos es, como personas naturales, como empresarios, como gente que tiene negocio y que de alguna manera nos interesa, pues seguirlos manteniendo, contribuir al país y generar empleo. ¿Qué tipo de incentivos podríamos tener nosotros como empresarios para poder adoptar estas nuevas inversiones, que en algunos casos van desde los 400 hasta los $5,000 al mes, que ahora tenemos que proyectar para poder cubrir esta crisis Mayores eléctrica, gastos, claro. para poder adquirir estas nuevas generadores o otro tipo de energía renovable que nos permita suplir el déficit dentro de nuestras compañías? ¿Qué tipo de incentivos, entonces? Necesitaríamos incentivos tributarios, creo yo, para de alguna manera poder mitigar, incentivos que aceleren también la importación de estos productos y de nuevas tecnologías, y de alguna manera que se generen alianzas público-privadas. Yo creo que es importante dejar de hablar de planes de gobierno y empezar a hablar de planes de país. Porque en Ecuador no podemos pasar de crisis en crisis. Es verdad que somos muy conocidos por ser muy resilientes, pero eso no significa que estamos aquí para todas las batallas. Debemos empezar a planificar como país. Por ejemplo, miremos el caso de nuestros vecinos de Perú, donde ellos han logrado triplicar su red eléctrica gracias a una buena planificación. Y existen alianzas público-privadas justamente que se pueden implementar para esto, donde no necesitamos ahora tener techos de pronto de cuánto podamos generar nosotros y cuánto podamos generar el Estado, sino más bien empezar a trabajar de manera colaborativa. Y no solamente en el caso de la energía, tenemos a nuestros vecinos de Colombia. O sea, hay muchos casos en la región que podemos empezar a adoptar en el momento que nos quitemos quizás nuestras banderas políticas y empecemos a pensar en lo que el país realmente necesita y generar un plan no de gobierno, sino un plan de país que vaya en torno a la empleabilidad, a la sostenibilidad, a la salud y a lo que como básico el ser humano necesita para sobrevivir, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto se puede responsabilizar a un gobierno que tiene poco más de 10 meses de un problema que viene ya hace varios años? Y ha pasado por muchos otros gobiernos que de hecho han tenido gestión completa. Sin lugar a dudas, usted lo decía, esto se pudo haber empezado a tomar acciones desde el mismo momento en que inició este gobierno. No sé qué tanto beneficio hubiéramos tenido al momento, tal vez mucho más de lo que tenemos, por supuesto, pero también usted lo decía, hay que ver a futuro, ya no hablar de ahora de las acciones para solventar la situación actual, sino cómo se hace para tener un sistema energético sostenible. ¿Hacia allá debería ir el gobierno? Efectivamente, como bien mencionas, no podemos culpar a este gobierno de todos los problemas que existen y que han sido creados desde gobiernos anteriores. Sin embargo, creo que cuando uno está en una posición de poder, nuestra mayor responsabilidad con el país como tal es hacer algo diferente. Entonces, si no pueden cubrir, como quien dice, el problema de todo lo que ha pasado, podemos hacer algo diferente para que en el futuro no nos vuelva a pasar. ¿Cómo puede colaborar dentro de esto, dentro de esta planificación a futuro, el sector empresarial? Nosotros tenemos varias conexiones, por así decirlo, con el gobierno a través del Comité Empresarial Ecuatoriano, que somos una asociación con 140 gremios que están formados a través de nuestra representante, en este caso María Paz Hervis, y también estamos siempre dispuestos a trabajar activamente y colaborativamente con el gobierno, pero creo que es importante empezar a hablar fuertemente de alianzas público-privadas para estos temas de gran impacto, para estas inversiones de gran impacto, porque no estamos hablando de inversiones pequeñas. Sin embargo, si estamos hablando de inversiones millonarias, necesitamos también que el Estado garantice a estos inversionistas que se van a respetar las reglas del juego y que genere programas que vuelvan atractivo a los inversionistas invertir en Ecuador, en estos programas millonarios que el país necesita.
Pamela, un poco ya para finalizar esta entrevista, un resumen de lo que hemos conversado, lo que le piden al gobierno en estos momentos específicamente es que por lo menos se respeten los horarios, es decir, que haya transparencia en la información y que se comunique de forma adecuada y que se cumpla con lo que se está comunicando, porque de esta manera las empresas pueden planificar eso con relación a lo que está sucediendo actualmente. Además, también hablamos de incentivos para que se pueda paliar la situación, para que se pueda enfrentar de mejor manera, y estas alianzas público-privadas que son importantes ya pensando en qué se va a hacer en el ámbito energético en nuestro país. Efectivamente, necesitamos algún tipo de incentivo que nos ayude ahora a mitigar, porque ni siquiera es que nos incentiven a hacer el cambio de la transformación eléctrica que requerimos, sino más bien para mitigar los efectos del gasto nuevo que tiene la empresa cuando estamos hablando de reducciones en las ventas del 15 al 25%. Es un impacto súper importante que al final del día sí golpea a los empleos de los ecuatorianos, y ya venimos de una economía poco competitiva en Ecuador. Entonces, en algún punto del tiempo, nos guste o no por la bandera política que le tocará enfrentar este problema, tenemos que empezar a hablar de competitividad, sobre flexibilización laboral, sobre cómo ser efectivamente más proactivos, más productivos en el país y generar las condiciones que todos los ecuatorianos merecemos como mínima calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Hay muchos temas que están pendientes y que se deben tomar en cuenta. Le quiero agradecer a Pamela Pino, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco acerca de las preocupaciones que tienen en el sector. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, María del Carmen. Usted está escuchando